Bueno, espero se encuentre muy bien. Hoy vamos a empezar con la introducción al razonamiento cuantitativo. Vamos a ver los fundamentos, la parte más básica. Tal vez más adelante vamos a ver cómo nos va y tal vez más adelante podamos profundizar un poquito más en los temas. Igual vamos a ver lo básico y lo necesario que necesitamos para desempeñarnos bien en el área de razonamiento cuantitativo. De una vez empezando, ¿qué es el razonamiento cuantitativo? Razonamiento cuantitativo traduce razonamiento. Esta palabra de razonamiento viene de razonar, y la parte cuantitativo viene de cantidad. Entonces, razonamiento cuantitativo traduce razonar, pensar, analizar con cantidades, o pensar, analizar, razonar con números. Entonces, razonamiento cuantitativo viene de ahí, de pensar y analizar con números, con cantidades. En los últimos 20 años el desarrollo tecnológico ha hecho necesario que las personas no solo sepan leer y escribir, sino también sean alfabéticos matemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si les entregan un extracto bancario, que si les llega el recibo de la luz, que si les dan vueltas en un bus, se puedan desempeñar, puedan entender bien la información que les están dando. Es importante, con el avance tecnológico también necesitamos entender un poquito más de las matemáticas, y esa parte básica de las matemáticas es lo que van a evaluar en razonamiento cuantitativo. ¿Qué tanto influye la lectura en el razonamiento cuantitativo? Antes, ya llevo muchísimo tiempo en esto, más o menos 8, 9 años con y cuando empecé la primera clase que di, la di con la filosofía pensando que para que un estudiante le fuera bien, lo que tenía que ser yo como estudiante, como profesor, era llenarlo de conocimiento, y entre más conocimiento, más teoría, más fórmulas, más ecuaciones, más regla de tres, más porcentajes, gráficas, etcétera, le embutiera en la cabeza, al mejor le iba a ir. Pues cuando empecé a llenarlos de fórmulas y ecuaciones, llegaron al examen y los resultados no fueron los que yo estaba esperando. Me empecé a dar cuenta a lo largo de que pasaron los meses y los años, que si yo solo explicaba la parte de matemáticas, si yo solo explicaba las fórmulas, ecuaciones, algo faltaba, ahí quedaba como un vacío. ¿Y qué era ese vacío? La lectura. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que un estudiante no desarrollaba un ejercicio no porque no conociera los términos, no porque no conociera las fórmulas, sino más que todo porque no podía plantear el problema, porque lo leía y no lo entendía. Esa era una de las cosas más importantes. Entonces se le dio un giro a las clases y se mezcla la parte de lectura con razonamiento. Razonamiento no es solo matemáticas. Razonamiento es una mezcla entre la parte de lectura y la parte de matemáticas. Realmente vamos a ver que va a ser 70% lectura y 30% matemáticas. Es una mezcla de esos dos. Entonces, un curso de razonamiento cuantitativo donde no se dicte absolutamente nada de lectura, pues un curso que va a ir algo le falta. En un curso donde solo el profesor se dicta a enseñar la regla de tres, las tablas de multiplicar, porcentajes, etcétera, no funciona, porque va a llegar el estudiante, va a leer el ejercicio y realmente no va a entender, y si no entiende va a preguntarse, ¿y aquí qué aplico? Porcentaje, regla de tres, ¿qué aplico? Entonces, por eso, este curso de razonamiento cuantitativo tiene un enfoque de 70% lectura, 30% matemáticas, y en ese 30% pues yo les explico toda la teoría, pero vamos a enfocarnos mucho en la comprensión lectora, mucho en desarrollar las habilidades lectoras. De una vez vamos a empezar con las habilidades lectoras que necesitamos. Vamos a definir algunos términos importantes que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, términos que son muy muy importantes. Entonces, vamos a definir algo que lo vamos a conocer como el texto pregunta. ¿Qué es el texto pregunta? Un texto pregunta es un nuevo tipo de texto. Le vamos a dar la definición. Vamos a darle la definición a lo que vamos a llamar texto pregunta, a un elemento que cuente con estos tres elementos, a un elemento que cuente con estos subelementos o subpartes, que son que tenga un contexto, que tenga una tarea y que tenga unas opciones de respuesta. Si el texto tiene esas tres partes, tiene un contexto, tiene una tarea y tiene unas opciones de respuesta, ese texto lo vamos a llamar que es un texto pregunta. Para que sea un texto pregunta, entonces tiene que tener estas tres partes. Tiene que tener un contexto, tiene que tener una tarea y tiene que tener unas opciones de respuesta.
Perfecto, vamos a ver un ejemplo para definir o que quede más claro qué es el contexto, qué es la tarea y qué son las opciones de respuesta. A todo esto, todo esto, esto se le va a llamar texto pregunta. A esto se le llama texto pregunta. ¿Por qué? Porque tiene tres partes. Tiene esta primera parte que vamos a llamar el contexto. Tiene esta segunda parte que vamos a llamar tarea. Y tiene esta última parte que vamos a llamar opciones de respuesta. Perfecto. ¿Para qué hacemos eso? Es supremamente útil porque tenemos un texto pregunta que es complejo, pero lo subdividimos en tres partes y vamos a atacar cada parte por separado y después las vamos a unir para sacar la respuesta. Y es mucho más fácil coger un problema grande que sería todo esto, contexto, tarea, opciones de respuesta, coger ese problema grande y dividirlo en pedacitos, en problemas más chiquiticos, y así es mucho más fácil de resolver. En vez de resolverlo todo de taco, vamos a analizar primero el contexto, después lo que nos está pidiendo la tarea y mirar qué pasa con las opciones de respuesta, parte por parte, y nos va a ser muchísimo más fácil responder el ejercicio. Perfecto. ¿Qué es el contexto? Vamos a enfocarnos en este video, lo que queda de video, vamos a enfocarnos en el contexto. ¿Qué es el contexto? Y en otro video hablaremos de la tarea y las opciones de respuesta. Veremos que hay tipos de tareas, veremos que hay tipos de formas de respuesta, hay formas en las que uno contesta las preguntas y esas formas se tienen que conservar porque estas preguntas están basadas en un modelo y el modelo no cambia. Estas preguntas se rigen por una estructura, por un modelo, y ese modelo, al no cambiar, las opciones de respuesta hay de cierto tipo y esas opciones de respuesta no varían a lo largo de los exámenes. En forma varían, pero de fondo, como debe ser un modelo estándar que no cambia, pues en el fondo las opciones de respuesta no van a cambiar y las vamos a poder clasificarlas, pero eso lo vamos a ver para otro video. La tarea y las opciones de respuesta la vamos a ver para otro video. Vamos a enfocarnos en este video en el contexto. ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué es el contexto? El contexto es la parte informativa de la pregunta. Es la parte informativa. La tarea, vamos a ver más adelante, que se llama tarea porque es una acción a realizar con esa parte informativa. Usted lo informan, le dan un caso, le dan una gráfica de una situación, le dan un texto informativo, lo informan. Y la tarea es una acción a realizar con eso. Entonces le van a pedir que haga algo con esa información, que deduzca algo, que resuelva algo, que solucione algo, etc. La tarea este pedacito se llama tarea porque es una acción a realizar con la información que le dan el contexto y las opciones de respuesta. El contexto es la parte informativa, y el contexto, hay tres tipos de contexto. Vamos a definir tres tipos de contextos, tres tipos de zona informativa. Esta clasificación, no, pues que así no se clasifican los contextos, etcétera. No, así nos va a ser muy útil para la parte de razonamiento cuantitativo, nos va a ser muy, muy útil. Tal vez en otra área no, pero en razonamiento cuantitativo clasificar los contextos en estos tres tipos, pues nos va a ser demasiado útil. Entonces, los contextos pueden ser tecnocientíficos, comunicativos o literarios. Vamos a ver que en razonamiento cuantitativo, en el área de razonamiento cuantitativo, los contextos tienden mucho, o más que todo, más bien, a ser tecnocientíficos. Más no tanto comunicativos, y casi que no hay en razonamiento cuantitativo, no hay contextos literarios. ¿Qué es un contexto técnico? ¿Qué es un contexto comunicativo? ¿Y qué es un texto literario? Un contexto técnico es un contexto donde la información que se está dando es precisa, abundan los términos técnicos del área de razonamiento y se expresa, la información está organizada de tal manera que se está expresando algún conocimiento, alguna información. Entonces los contextos técnicos científicos son precisos y llenos de términos técnicos del área de razonamiento. Por ejemplo, los textos, un ejemplo de texto tecnocientífico sería por ejemplo. Tenemos aquí magnitud. Esto es una palabra muy específica del área. Menor cantidad, sismos, cantidad no tanto, pero esta información que está acá está llena de términos y está llena de información cuantitativa, de datos.
Entonces, los contextos técnicos científicos son precisos, llenos de términos, información organizada y estructurada para brindarnos un conocimiento. Ya vamos a ver otros ejemplitos de contextos técnicos. Por ejemplo, aquí tengo otra preguntita. Aquí vemos algunos términos técnicos del área de razonamiento: múltiplo, divisibles, cociente. Estos términos son muy específicos del área, no los van a encontrar. Cociente, múltiplos no los van a encontrar en otra área, como por ejemplo sociales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. No se van a poder encontrar estos términos, son muy precisos del área, precisamente porque los contextos en razonamiento cuantitativo son técnicos científicos. ¿Qué es un texto comunicativo? Un texto comunicativo es donde las palabras están escritas en lenguaje natural. El lenguaje es muy expresivo. Poco se utilizan los términos, y los términos también, y las palabras, frases, oraciones también están poco adornadas. El lenguaje es más natural, más expresivo, pocos términos. Eso es un texto comunicativo. En razonamiento cuantitativo también se da que los textos técnicos, muy técnicos, están también ligados a una parte comunicativa, que es un contexto literario. Un contexto literario se caracteriza más que todo porque las palabras, frases, oraciones están adornadas. Por ejemplo, las novelas. En las novelas las palabras, las ideas no son precisas, sino se tiende mucho a la parte subjetiva. Por ejemplo, en un texto técnico preciso diría uno: salí a la calle y me dio el sol. Preciso. En un texto literario podría decir: abrí la puerta, salí a la calle y los finos hilos dorados del sol me tocaron la piel. Eso es un texto literario, un texto donde las palabras, hay mucho estilismo en las frases, en las oraciones, hay mucha estética en las palabras. Poco precisos, no abundan casi los términos. Este tipo de contextos no lo vamos a encontrar en razonamiento cuantitativo, casi no hay nada de textos literarios, porque el razonamiento no se basa en novelas, no se basa en obras de teatro, no se basa en ensayos, aquí se basan en datos científicos. Entonces la gran mayoría de textos de los contextos de razonamiento cuantitativo se van a enfocar más en la parte técnica y un poco en la parte comunicativa, casi no en la parte literaria. Perfecto. ¿Para qué hacemos esto y en qué nos ayuda a saber el tipo de contexto que nos vamos a encontrar? Por la habilidad lectora que se necesita. Entonces, hay la habilidad lectora, leer bien. Vamos a definir qué es leer bien. Leer bien un texto es entenderlo cuando hay que entenderlo, es comprenderlo cuando hay que comprender y es interpretarlo cuando hay que interpretarlo. ¿Qué es entender? ¿Qué es comprender? ¿Qué es interpretar? La habilidad lectora, la habilidad invariante lectora, está compuesta por subhabilidades, que es la subhabilidad de entender, comprender e interpretar. Esas tres habilidades van a formar lo que es en conjunto leer bien. Leer bien es tener esas tres habilidades. Vamos a definir qué es entender y qué va a ser entender. Una persona que lee bien es una persona que entiende bien, que comprende bien e interpreta bien un texto. Ahora, ¿qué es entender bien? ¿Qué es entender? Entender es encontrarle el significado literal a las palabras, frases, oraciones. Entender es el significado literal de las palabras, frases, oraciones. ¿Qué es comprender la información? Comprender la información, vamos a definirlo como encontrarle el sentido complementario a las palabras, frases u oraciones. ¿Y qué es interpretar? Interpretar es la dinámica entre lo que yo sé, mi contexto y lo que está escrito. Es una dinámica que yo cojo el pedazo de información y en mi mente lo transformo. Eso vamos a decir que es interpretar. Es una dinámica entre lo que yo sé y lo que está expresado en el texto, entre el emisor y el receptor.
el emisor de la información y el que recibe la información. Interpretar es un proceso muchísimo más complejo que comprender e entender. Entender, uno entiende lo literal, comprende lo complementario, es que de ahí viene la palabra comprender. Uno comprende el sentido complementario. Perfecto. Hagamos un ejemplo para que esas habilidades queden, para que se entienda mucho mejor qué es entender y qué es comprender. Entonces, supongamos que esta palabra, esta frase, está en un contexto técnico, científico. Los contextos técnicos y científicos están escritos para ser precisos, para mostrarnos una información clara. Ahora, si esta frase está en un contexto tecnocientífico, está ahí, vamos a utilizar la habilidad invariante entender en su mayoría. No quiere decir que no vayamos a comprender ni a interpretar, pero lo que más prima acá es la habilidad entender. Cuando una frase, palabra o oración está dentro de un contexto tecnocientífico, lo que se espera es que se entienda la frase. Entonces, en ese orden de ideas, uno que entiende acá, entender es la habilidad de comprender el significado literal. Entonces vamos a ver qué dice aquí literalmente. Él tomó la llave y abrió la puerta. Entonces uno ¿qué entiende literalmente? Pues que hay una persona y que cogió una llave que tal vez estaba en una mesa, no lo dicen, bueno, cogió una llave, no sabemos de dónde y abrió una puerta. Uno entiende eso, una persona, él cogió una llave, no sé dónde estaba la llave y abrió la puerta. Eso se entiende, lo literal que está ahí. Puerta, llave, perfecto. Eso se entiende. Y si esta frase estuviera dentro de un contexto tecnocientífico, la habilidad lectora que prima ahí es entender la situación, entenderla, no comprenderla ni interpretarla, sino entenderla. ¿Qué pasa si esta frase estuviera dentro de un contexto comunicativo? Pues la habilidad lectora que va a primar, eso no quiere decir que no entendamos, no comprendamos, no interpretemos, todas se hacen en el conjunto, pero se va a hacer una habilidad más que la otra, va a predominar una habilidad más que la otra dependiendo del tipo de contexto. Entonces, si esta frase está dentro de un contexto comunicativo, pues lo que se espera del que está leyendo no es que solo lo entienda, sino que vea el significado complementario, y vamos a hacerlo. Entonces, si esto está dentro de un contexto comunicativo, pues espera de la persona que está leyendo que lo comprenda. ¿Y qué es comprender? Aquí, ¿qué hay que comprender? Pues mucho cuidado. Esto que tengo aquí es entender la lectura. ¿Qué es comprenderla? El sentido complementario. El sentido complementario de esta frase es que si él tomó la llave y abrió la puerta, eso quiere decir, pues yo comprendo que si él tomó la llave y abrió la puerta, yo comprendo que él no rompió la puerta. Pues si cogió la llave y abrió la puerta, yo comprendo que no rompió la puerta. Esto de romper la puerta, pues no está escrito ahí, no está por ningún lado. Es el complemento, lo que está escondido atrás de la oración. Y ese complemento es lo que nosotros vamos a comprender de las palabras, frases, oraciones. Hay palabras que están hechas para comprenderse dependiendo del tipo de contexto. Entonces, perfecto, entonces yo creo que aquí queda claro que es comprender. Comprender es eso que está complementario, que no está escrito literalmente. Y aquí si él tomó la llave y abrió la puerta, pues uno comprende que si la abrió con la llave, no rompió la puerta. No está escrito, pero lo comprendemos. Ahora, ¿qué pasa si esta frase estuviera en un contexto literario? Pues que prima la habilidad interpretar. Que prima la habilidad de interpretar. E interpretar es un proceso muchísimo más complejo, porque tenemos que coger la frase y envolverla en un dinamismo entre lo que yo sé, mi contexto y lo que me están queriendo decir. Por ejemplo, así como
Por ejemplo, imagínense que entonces esta frase está en un contexto literario para ser en mayor medida interpretada la frase. Entonces, él tomó la llave, abrió la puerta. Una interpretación que yo le puedo dar es que él tomó la llave, que la llave haga referencia, yo puedo interpretar esto como que la llave es el órgano reproductor masculino. Él cogió la llave y abrió la puerta, y pues aquí expresa como una situación un poquito... bueno, se interpreta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, interpretar va mucho más allá, coge y es desdoblar las frases y las palabras y las oraciones, dependiendo de lo que yo sé, mi contexto y mi dinámica. Y podríamos interpretar, él cogió la llave, si yo interpreto la llave como el órgano reproductor masculino y abrió la puerta, y la puerta como una mujer, entonces imaginarán la situación que uno puede interpretar ahí. Entonces la interpretación es un proceso mucho más complejo en el que yo desdoblo las palabras, las frases y las oraciones, que no va a pasar tanto en razonamiento cuantitativo, porque los términos, las tablas y las gráficas no están ahí para que usted la coja y las desdoble y las interprete, no están abiertas para eso, son muy precisas, y la gran mayoría, vamos a ver que la gran mayoría de tablas, gráficas, información que presentan el razonamiento cuantitativo están para ser entendidas, entender es lo literal, sin añadirle nada, o para ser comprendidas en mayor medida, poco para ser interpretadas. Vamos a ver que las tres tiempo, pero la que más prima es entender la información, entender el significado literal de las cosas. Perfecto, para eso sirve esta clasificación. Saber qué tipo de contexto nos vamos a encontrar nos ayuda a definir la habilidad lectora que vamos a utilizar. Entonces, resumiendo ya para terminar, en los contextos, un contexto en razonamiento cuantitativo es la parte informativa del texto pregunta, y en razonamiento cuantitativo priman los textos técnicos y los textos comunicativos. Como priman estos dos tipos de textos, la habilidad que nosotros vamos a aprender a hacer aquí en razonamiento, la habilidad lectora, es entender la información, entenderla, lo literal, lo que está escrito casi a palabra ahí. Y también combinado con el comprender. Comprender es el doble significado de las cosas. Entonces, como los textos son técnicos científicos y son también comunicativos, vamos a utilizar en gran medida comprender la información e entender la información, no tanto interpretarla, porque la parte de interpretar la información sea para otro tipo de texto que casi no sale en razonamiento cuantitativo. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Vamos a ver hasta ahí. Vamos a empezar después en otros videos a hacer ejercicios y verán de lo útil que es saber qué habilidades lectoras necesitamos. En el próximo video vamos a hablar de las tareas, qué pasa con las tareas, y vamos a hablar de la clasificación de las opciones de respuesta. Espero que les vaya muy bien. Bueno, antes de irnos, les quiero recomendar aquí una cosa. Yo he leído muchos libros de razonamiento cuantitativo en estos años. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, estos dos libros de razonamiento cuantitativo me parecen muy buenos, me parecen excelentes, pero ¿qué pasa? Ellos por sí solos no funcionan. ¿Por qué? Porque estos textos de razonamiento cuantitativo hablan mucho de la teoría matemática, o sea, ahí le explican regla de tres, porcentajes, gráficas, bla, 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 bla. Pero eso no es suficiente, uno queda mocho, porque si uno no le enseña la parte lectora, que es entender la información, que es comprender la información, uno queda mocho. Entonces, estos libros de razonamiento cuantitativo hay que unirlos a libros de lectura, o sea, hay que combinar libros de razonamiento que me explican la parte matemática, pero libros que me enseñan a leer, porque si no, quedo yuca. Libros que me ayudan a leer la información, pero todo eso se ha resumido, la parte matemática y la parte lectura, todo se ha resumido en este libro. O sea, este libro sí me pareció muy bueno. me pareció muy bueno. Bueno, aparte que yo hice la gran mayoría, me parece muy bueno porque combina la parte matemática con la parte de lectura, que es lo que no se ha hecho, digamos, en estos libros. Aquí no se explica nada de matemática, no se explica nada de lectura, y aquí no se explica nada de matemáticas. Entonces hay como que los dos quedan mochos para lo que nosotros necesitamos. Todo este curso lo vamos a trabajar con este libro de razonamiento cuantitativo, Procesos de pensamiento de Guillermo del Toro, que resume varios textos de razonamiento cuantitativo y de lectura en un solo libro. Voy a dejar el link ahí en la descripción por si lo quiere comprar. Igual aquí va a poder ver todos los videos y todos los ejercicios, pero sí me gustaría que usted tuviera los ejercicios en físico.
Bueno, no es más, espero que les vaya muy bien. Aquí también le muestro alguna bibliografía por si usted quiere descargarlo y mirar los demás eh, textos de matemáticas. Espero que les vaya muy bien. Hasta la próxima.